Pues estoy muy contento de estar aquí. Eso es lo que dicen siempre las visitas. No es verdad. Estoy muy contento de estar aquí. Es estar en casa, es tener más de una casa y eso siempre es bueno. Os traigo saludos de la iglesia de Palencia, que siempre está al límite, pero allí seguimos. Y seguimos orando también por Puri. Ayer estuvimos orando, no a la misma hora, pero seguimos orando por ella, porque la verdad es que para nosotros es una persona muy especial. La verdad es que Pedro y Puri empezaron su relación de noviazgo por culpa o gracias, no sé yo, a nosotros. En una célula que teníamos, ahí empezaron a salir y demás, ¿no? Entonces tenemos una parte un poco especial en su vida, ¿no? Entonces tiene un lugar especial para nosotros, ¿no? Me gustaría que orásemos un momento. Señor, te doy muchísimas gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres el creador del universo, porque eres grande, eres inmenso, Señor, y tu amor es tan grande que no lo podemos medir, oh Dios, y nos podemos pasar la vida y la eternidad intentando averiguar cómo es de ancho, cómo es de largo, cómo es de alto, cómo es de profundo, y aún así nunca llegaremos a averiguarlo completamente, Señor. Y te damos muchísimas gracias por tu presencia aquí, por tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú te muevas, Señor, en medio nuestro, Señor, con libertad, oh Dios, que tú encuentres en nuestras vidas, en las personas que están aquí, Señor, campos dispuestos a recibir la semilla de tu palabra, Señor. Queremos también interceder, Señor, por la vida de Puri, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, la amamos y te pedimos, Señor, que tú reprendas, Señor, la enfermedad en su cuerpo, Señor, que se vaya de ella, Señor, que se recupere, Señor, para tu gloria, Señor, y para beneficio de su familia también y de esta comunidad, oh Dios. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Bueno, pues no sé si esta será la última vez que predico aquí, porque no sé si me vais a volver a invitar después de esta. No lo digo porque en Palencia estamos hace unas semanas, pues sentimos que quizá, como es una iglesia que está empezando, una iglesia en la que esto es como un guiso, parece que empieza a hervir por un lado, pero luego parece que se le van las burbujas por otra parte, parece que hay que añadirle algo, que le falta, que se queda sin agua, y andamos un poco así, intentando organizar el guiso. Y lo que pensábamos, y hay algunas personas que vienen, otras que se van, y lo que pensábamos es que necesitábamos entender quiénes somos, cómo somos. Y hay una radiografía de la iglesia en Apocalipsis, las 7 iglesias. Entonces, ya sabéis que el número 7 es el número de Dios, es el número de la plenitud completo, es decir, que todas las iglesias estamos, o en parte o completamente reflejadas en alguna o en más de una de estas 7 iglesias. Es decir, que ninguno se escapa. No hay 8, no hay 9, no hay 10. O sea que todos nosotros caemos dentro de una de estas, o de más de una de estas iglesias. Y si no caemos en este momento, hemos estado o estaremos como estaban algunas de estas iglesias. Es impepinable, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces pensamos que era un buen momento en mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, ¿no? Y ver realmente cómo estábamos. Y hoy en Palencia alguien estará predicando sobre la iglesia de Filadelfia, que es la más bonita. Pero la semana pasada a mí me tocó predicar sobre Sardis. Y sentía, bueno, dice, como tenía que predicar en Burgos también, digo, bueno, pues no vamos a repetir, tal, tenemos otro tema. Pero sentía que la palabra de Dios era la misma. De verdad, cuando estaba preparando pensé, es la palabra de Dios
es más para Burgos que para Palencia. Es lo que yo sentía. Por eso digo que puede que sea la última vez que no me volváis a invitar. Porque quizá la iglesia de Sardis es el mensaje menos amable, por decirlo así. La verdad es que la radiografía no es excesivamente, no sé, no da mucho ánimo, ¿no? Pero hay algo que a mí me parece interesante. Por cierto, si carraspeo mucho es algo que no es voluntario. Mi mujer siempre dice, te pasas el día carraspeando y tal. Y debe quedar en la grabación como muy mal, pero ya lo siento. Tengo por aquí el agua. Ve. Siempre pensamos en Jesús y en sus últimas palabras en el Evangelio, justo antes de la ascensión, ¿no? La gran comisión, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia esas no son las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús están en el Apocalipsis. Si vosotros tenéis una de estas Biblias, como la que tengo yo, en que las palabras de Jesús están en rojo, veréis que en el último capítulo de Apocalipsis aparecen en rojo, ¿no? Lo último que dice Jesús es que vuelve pronto. Eso es lo último que dice. Y justo antes, en todo Apocalipsis, excepto en el último capítulo, vais a saltar, está todo en negro, hasta los mensajes a las 7 iglesias. Es interesante, porque a veces pensamos que el último mensaje de Jesús es para antes de la formación de la iglesia, pero no. El último mensaje de Jesús es cuando las iglesias ya están formadas. Las iglesias de los gentiles, como la nuestra, por decirlo así. Iglesias como las nuestras, ¿no? Con problemas. Cuando estudiamos las 7 iglesias similares, salvando las distancias culturales, etcétera, etcétera, similares a los que tenemos ahora, ¿no? Y vamos a ver el tema de la iglesia. Entonces es algo realmente importante. Y es interesante que de las 7 iglesias, el mensaje repetido de Jesús a 5 de ellas es: arrepiéntete. Solo hay 2 que se libran de ese mensaje. El mensaje, la palabra de arrepentimiento, pues no nos gusta predicarla, por eso lo decía, yo os prevenía. No nos gusta predicarlo porque nos hace sentirnos incómodos. Pero una y otra vez, esa probablemente es la palabra o el mensaje más repetido en el Nuevo Testamento. Empezamos con Juan Bautista, su mensaje era arrepiéntete, el mensaje de Jesús es arrepiéntete, y sus últimas palabras son básicamente a las iglesias: arrepiéntete. Es decir, nos guste o no, algo debemos estar haciendo mal. Vamos a ir entonces al mensaje de Sardis. Voy a intentar fijarme en el reloj porque siempre tenemos problemas con esto. En Apocalipsis 3. Versículo del 1 al 6 es el mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Otras versiones dicen, queda mucho mejor, despierta. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no te despiertas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje, no sé si vosotros habéis hecho la conexión, pero una vez leyendo esto, yo me acordé de Efesios 5:14. ¿Os acordáis? Hace un año, Origen. Básicamente decía exactamente lo mismo. ¿Qué dice Efesios 5:14? Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos. O sea, esto es una siesta, esto es más que una siesta, ¿no? Levántate de entre los muertos
y el Señor hará resplandecer su luz sobre ti. Ese era el mensaje de origen hace un año. La pregunta es, si Dios nos vuelve a dar otro despiértate, quizá lo que significa es que realmente no nos hemos despertado en este año. Quizá algunos se han despertado y otros no. Quizá necesitamos oír una y otra vez esto del mensaje repetido. Yo me acuerdo cuando se hizo la encuesta sobre los predicadores, una de las cosas que se notaba, aparte de mi natural elegancia en el vestir, salía en el resultado aquel, era alguien un poco que repetía los temas. Eso, sinceramente, para mí es hasta un halago. Porque si te paras a pensar y miras no es que yo me quiera comparar con los profetas o incluso con Jesús, eran repetitivos, repetitivos y repetitivos. Repetían siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos oír siempre lo mismo, porque generalmente no hacemos caso. Ese es el problema que tenemos los hombres con Dios. El mensaje de Dios desde el Génesis casi siempre es el mismo, pero no lo pillamos. Yo creo que ese es el problema que tenemos. Bueno, esto empieza hablando de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Lo de las 7 estrellas está bien explicado en Apocalipsis 1. Dice en Apocalipsis 1:20, yo no tengo ni que mover la página, dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que esto de las 7 estrellas se refiere a los ángeles. Yo no sé, algunos lo interpretan como que cada iglesia tiene un ángel, lo cual está muy bien. Y habla de los 7 espíritus de Dios. Hay gente que lo interpreta de una manera o de otra. Yo lo veo, esto de los 7 espíritus de Dios a mí me hizo pensar inmediatamente en Isaías 11, que dice: saldrá una vara, hablando del Mesías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Si los cuentas, son 7. Entonces yo me hacía la imagen de un candelabro de 7 brazos, la menorá. Entonces el del centro sería el primero, el Espíritu de Dios. Y salen 3 por un lado, el Espíritu de sabiduría, 1, de inteligencia, 2, Espíritu de consejo, 3, y por el otro lado, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Es interesante porque algunos de estos... Yo no creo que Dios tenga 7 espíritus, es una manera de hablar, ¿no? Es como el candelabro es solo uno, pero tiene 7 brazos, o como un árbol es uno, pero tiene ramas, ¿no? Aspectos del Espíritu de Dios. Eso también es interesante porque también tiene que ver con los dones del Espíritu. Algunos de ellos están reflejados en Isaías 11, es curioso, conocimiento, sabiduría, etc., ¿no? Bueno, simplemente explicar eso. Ahora vamos al meollo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una palabra tremenda, ¿no? Tienes nombre de que vives, tienes reputación de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo puede tener uno reputación de estar vivo estando muerto? La cosa no es sencilla. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que nadie se ha dado cuenta de que estés muerto y que al revés todo el mundo piense que estás vivo, y vivito y coleando? ¿Cómo puede ser eso? Yo supongo que tiene que ver, la verdad es que pensando en imágenes, me venía tristemente el caso de algunas enfermedades, como el cáncer, ¿no? Me acordaba, alguna vez he dado el ejemplo, ¿no? Tenía por ahí algunas fotos, no las he traído, pero bueno. Si os acordáis de los anuncios de Marlboro, el tabaco, algunos de vosotros exfumadores, como yo. La publicidad de Marlboro desde los años 50 hasta que se prohibió la publicidad del tabaco, pues tenía como protagonista a un cowboy. Bueno, a varios, porque fueron durante tantos años que no sé cuántos hubo. Cowboys eran hombres curtidos, bien plantados, altos, fuertes, guapetones, de estos que con su sombrero calado y tal, y siempre fumando su cigarrito. Y de ellos estuve mirando 3.
2 murieron de cáncer de pulmón, 1 tenía enfisema. Y claro, tú ves las fotos y dices, estos hombres son el modelo de un hombre sano, varonil, y por dentro el cáncer los estaba comiendo. Quizás sea eso la explicación de cómo puede uno estar muerto, pero parecer vivo. Hay gente que dice, y yo no digo que no sea cierto, probablemente también sea cierto, cuando habla de esta iglesia, habla de una iglesia que quizás hacía un montón de actividades y por eso tenía apariencia de estar viva, pero en realidad las actividades a las que se dedicaba tampoco eran actividades a las que el Señor les estuviese llamando. Quizás eran actividades más publicitarias de la iglesia en sí, no lo sé. Yo lo que creo, esta es una interpretación quizá un poco diferente, que el motivo por el cual esta iglesia tenía reputación de estar viva es por lo que dice en el versículo 4, que dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Yo creo que esto ocurre, y por mi experiencia, en la mayor parte de las iglesias en Occidente, no solamente en España, en otros países europeos, en Estados Unidos, ocurre. En la mayor parte de las iglesias hay un grupo de personas que están totalmente rendidos al Señor y son los que le dan la buena fama a esa iglesia. Y el resto, pues está echándose la siesta, por decirlo así. Y esta es la explicación. ¿Cómo puede pasar una iglesia por viva estando muerta? Porque hay algunos que sí están vivos, y eso nos lo dice. Que hay algunos que sí, que no han manchado sus vestiduras blancas, que tienen un testimonio claro. Son gente cuya vida, eso es algo, yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de evangelismo. La palabra nos dice que le seremos testigos, no que testificaremos. Hay una diferencia fundamental. Es decir, cuando tú testificas, hablas. Cuando eres testigo, eres. Cuando tú eres testigo de algo, tú no te lo has propuesto. Simplemente estás diciendo lo que has vivido, lo que tú has visto. Nada más. Cuando tú testificas, empiezas a hablar, pues ahí puedes contar un poco lo que has oído, lo que piensas que es verdad. Y hemos sido llamados a ser testigos. Decía A.W. Tozer que la iglesia no ha sido llamada a evangelizar, sino a llegar a ser digna de evangelizar. Quizá nuestro trabajo no es tanto el alcanzar a otros, sino el presentarnos delante de Dios de tal manera que seamos testigos, nosotros mismos, no tanto por lo que digamos a los demás, no por nuestra elocuencia, no por los programas que tengamos, no por la cara que tengamos, es decir, que no nos dé vergüenza salir y hablar con la gente, sino simplemente por lo que seamos. Porque la obra transformadora de Dios nos haya cambiado tanto, cuando muchas veces oramos y decimos, no, que la gente vea algo diferente en nosotros. Cuando ve la gente algo diferente en nosotros, no es porque nosotros lo intentemos, es porque lo somos. La Biblia en Apocalipsis, en el primer capítulo, habla de los candeleros. Las iglesias son candeleros, o candelabros, si quieres. ¿Qué es un candelero? Algo al que se pone la luz. El candelero en sí no tiene luz, solamente lleva la luz, que no es suya. Y ese es nuestro llamado, a llevar la luz que no es nuestra. Yo me imagino que cuando se leyese esto por primera vez, nosotros lo hemos leído un montón de veces, ya sabemos quiénes son las 7 iglesias, ¿no? Pero la primera vez que esto se leyese, sobre todo para los de Filadelfia y la Odisea, que son las 2 que quedaban, debería estar alucinando. ¿Sardis? ¿Una iglesia muerta? No me lo puedo creer. ¿Qué estás diciendo? Imposible. Sardis es una iglesia viva, no tiene más que ver. Vete allí. Sin embargo, era una iglesia, podríamos decir que sufrían de pereza espiritual.
esta pereza espiritual, podemos decir que se manifiesta en varias maneras. Una de ellas es el tema de la alabanza. Cuando hay pereza espiritual en una iglesia, puedes estar rodeado de alabanza, pero no estar alabando. Cuando en una iglesia, y por eso lo que decía al principio, es cierto, quizá de esta iglesia se pueda decir, la alabanza en esta iglesia es alucinante. Tienen no sé cuántos hay en el equipo de alabanza, 20 personas puede haber. 20 personas, algunos son músicos muy buenos, algunas personas con una voz excelente, y llegas aquí y dices, la alabanza es buenísima, hoy ha sido la alabanza buenísima. Lo que estamos diciendo es que el grupo de alabanza es buenísimo. La alabanza viene de este lado, no de este. Y cuando tú dejas que te rodea la alabanza, pero la alabanza no sale de tu corazón, estás en este estado. La gente de fuera puede decir, la alabanza es buenísima. Es una impresión. Gadea hablaba de no fiarse de la imagen. Luego hablaremos de eso. Y eso es cierto, damos una imagen, pero somos otra cosa. Es fácil crear una imagen, ¿no? Esa es una parte. Otra parte tiene que ver con la palabra. Cuando se lee la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, aquí, cuando esa palabra de Dios, y lo estoy repitiendo un montón de veces, palabra de Dios, no entra y no nos transforma, eso es un síntoma de nuestra pereza espiritual. Cuando dejamos que nos pase por encima. Es importante esto de la palabra de Dios, porque uno de nuestros pecados es tomar la palabra de Dios como palabra de hombres. De todas las cosas que yo estoy diciendo aquí, probablemente os podréis olvidar del 90%, y haréis bien. Pero el 10%, estos 6 versículos que yo he leído, esta es la palabra de Dios, no es mi palabra. Por lo tanto, no dejes que te pase por encima, porque entonces estarás pecando contra Dios. Lo que yo diga, las tonterías que se me puedan ocurrir, olvídalas, no pasa nada. Yo también las olvido, o sea que no es ningún problema. Otro de los síntomas de esta pereza espiritual es la falta de apetito por la palabra de Dios. Bueno, supongo que todos hemos pasado por ahí. Yo al menos sí he pasado por temporadas en las que parece que te pones delante de la palabra de Dios y que no entra, ¿eh? Lees, relees y no entra, ¿no? Pero si eres fiel y constante, termina entrando. Yo la verdad es que estoy pasando una temporada buenísima, ¿no? Estoy con uno de esos programas que yo recomiendo de la Biblia en un año. Es buenísimo. Es buenísimo, sobre todo estos electrónicos. Has notado la diferencia, lo tienes ya todo hecho, tal, das al día, boom, te sale el pasaje, tal, te lo pones facilito. Cuando lo tienes que hacer tú que andas buscando las páginas, pues cuesta un poquillo más. Parece una tontería, ¿no? Pero hay diferencia. Y la verdad es que yo doy gracias a Dios porque me estoy enamorando de la palabra de Dios más, y más, y más. Y alucino, y me avergüenzo. Digo, joder, yo esto lo he leído, pero ni me acordaba que estaba aquí. Si lo hubiese leído con más frecuencia, probablemente me acordaría, ¿no? Esto de la falta de apetito, de falta de hambre de la palabra de Dios, es interesante. Yo he tenido yo creo que es el privilegio de estar presente prácticamente cuando mi hermana murió, cuando mi padre murió y cuando mi madre murió. Los 3 de la familia, cuando los 3 murieron. Y una de las cosas que ocurría en los 3 casos, y me imagino en todos los casos, es que poco tiempo antes perdían el apetito. No había manera de hacerles comer. No había manera. Mi pobre hermana peleando con mi padre, que ya no comía nada, le he comprado unos complejos de vitaminas o no sé qué, unos batidos y tal. Buenísimo, de aquello debía ser, tomabas uno de esos, es como haberte comido 2 paellas, una cosa así.
Debía tener una cantidad de alimento aquello. Y el hombre le daba un sorbito, 2, y ella se desesperaba y tal. Pero cuando la gente está moribunda, pierde el apetito. Ya no quieres más. Y dices, ya tengo suficiente. Si tú has perdido el hambre por la palabra de Dios, puede que sea un síntoma de que estás en este estado. Otro de los síntomas es la amnesia espiritual. Se nos olvida. Relacionado con la palabra de Dios se nos olvida. Eso lo dice muy bien. Quizás nosotros hablamos, siempre lo enfocamos en el tema de los creyentes o no creyentes, pero la parábola del sembrador, cuando habla de la semilla que viene, se la llevan los pájaros, a veces es así. Escuchamos la palabra de Dios aquí y cuando salimos por esa puerta, ya no está. A veces lo hacemos, tal. A una vez que nosotros, por un motivo o por otro, pues no hemos estado en la reunión y preguntas a alguien y tal, ¿y qué predicó fulanito y tal? ¿Y de qué fue la predicación? Y ahora lo dices, no me acuerdo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Pues probablemente lo que ha ocurrido es que has dejado que uno de esos pájaros se lleve la semilla. Porque vuelvo a decir, una cosa es la palabra de hombre y otra cosa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no dejes nunca que te pase por encima, sin que germine en ti, sin que te transforme de alguna manera. Y si dejas que eso ocurre, estás pecando delante de Dios. Déjame decírtelo claramente, ¿no? El resultado en esta iglesia es que solo había unos pocos que no habían ensuciado su testimonio. Si lees los testimonios de estas iglesias, y cuando tienes que preparar predicaciones, pues siempre lees un poco sobre Éfeso, Pérgamo y todo eso. Es interesante porque habla a las otras iglesias de problemas internos, los nicolaítas, Jezabel y tal. Habla de problemas externos, los judíos persiguiéndoles, y la iglesia perseguida de Esmirna. El obispo Policarpo, aquel al que más o menos le hicieron a la brasa, lo cocinaron a la brasa, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla de los problemas. Jesús dice, es interesante, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, siempre empieza así diciendo, es decir, vamos, no te engañes, yo sé lo que hay. O sea, empieza por no engañarte, porque yo sé exactamente lo que hay. No me digas esto, lo de más allá. Yo sé lo que hay, ¿no? Y es interesante porque en esta iglesia parece que no tiene ningún tipo de presión. Investigando un poquito sobre Sardis, Sardis estaba dedicada a la diosa Artemisa. En uno de sus nombres, uno de los nombres de la diosa Artemisa era Cibeles, como la de la fuente en Madrid. Estaba dedicado a Cibeles, un templo que era 3 veces más grande que el Partenón de Atenas, o sea, pedazo templo. O sea que allí, cosa de culto pagano, tela. Cuando había un culto pagano, habría presión sobre los cristianos, como ocurría en otras de las iglesias. ¿Por qué? Porque les quitaban el negocio a los paganos. O como el caso de la iglesia de Tiatira, el caso de los gremios, de los sindicatos, por decirlo ahora, ¿no? En el que si tú no estabas afiliado a uno de estos gremios, que eran paganos y que participaban en bacanales, etcétera, etcétera, pues no podías trabajar. Tenían presiones, pero a esta iglesia de Sardis, nada de nada. Presiones de los judíos. Si miras, en Sardis tenían un pedazo de sinagoga enorme, que además estuvo en funcionamiento al menos hasta el siglo III después de Cristo. Es decir, que para tener una sinagoga enorme es que tenían que tener una comunidad judía enorme, a los cuales me imagino no les hacía ninguna gracia a los cristianos. Pero no hay ninguna sola mención a que tuviesen problemas con nadie. Ese era el problema. Cuando una iglesia no tiene problemas con nadie, pregúntate por qué no tienes problemas con nadie. Porque Jesús lo dijo bien claro. Si yo he tenido problemas, parafraseando, vosotros los vais a tener. ¿Y por qué tenía Jesús problemas? Porque predicaba el Evangelio y les llamaba al arrepentimiento. Decía, no os creáis que vais bien, estáis mal, necesitáis arrepentiros, necesitáis pedir perdón a Dios, y yo soy la única puerta. Y nosotros se supone que tenemos que estar haciendo lo mismo. Y si nadie nos da caña
Probablemente porque no lo estamos haciendo, ¿no? ¿Y cuál es la solución? La primera es despierta. En el versículo 2, sé vigilante, dice Reina Valera, otros dice despierta, que yo creo que es mejor. La imagen es mucho más clara, igual que en Efesios 5, ¿no? Despierta, afirma las cosas que están por morir, es decir, las cosas no están perdidas. Esta es una de las cosas que yo creo que es importante. A mí me gustaría decir, quizá debía haberlo dicho al principio, porque cuando tratas de temas de arrepentimiento, es importante que entendamos que no se trata de, esto no es un texto para condenación, para que nos sintamos condenados y andemos tirados por los suelos, sino para que nos examinemos y cambiemos. Ese es el motivo. No es para decirte, eres un desastre, nunca cambiarás, sino, ten cuidado, porque estás pensando que las cosas están bien y no están bien. No te engañes. Cambia, haz algo al respecto, ¿no? Despierta. Esto me recuerda a los... Yo no sé si ocurre en la vida real. Por aquí tenemos algún médico y tal. Supongo que será... Sí que debe ser cierto. Cuando alguien ha tomado una sobredosis de pastillas o lo que sea, siempre intentan que no se duerma. Porque si se duerme, al menos eso pasa en las películas, no se ocurre en la realidad, probablemente esa persona no se vuelva a despertar. Entonces andan dándole cachetadas y tal, despierta, café, esto para allá, paseos para acá, para allá. Que no se duerma, porque si se duerme, ya no se volverá a levantar. Eso es lo primero, despierta. Afirma las cosas que aún están por morir. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Acuérdate, no dejes que se te olvide. Cuando salgas por esta puerta, no dejes que la palabra de Dios se te olvide hasta el domingo que viene. No dejes que se te olvide. Esta es una semilla que tiene que dar fruto. La palabra de Dios lo dice y Jesús lo decía bien claro. La palabra de Dios es una semilla que tiene que dar fruto. Si no da fruto, es que la hemos desperdiciado. Tiene que dar fruto. Arrepiéntete y cambia. Todos sabemos lo que es arrepentirse, nos lo han explicado 20.000 veces. No es simplemente sentirlo, decir, joder, tienes razón, es que soy un desastre, llevo haciendo las cosas mal, esto, lo demás allá, hay pecado en mi vida, tienes razón. Sino a cambiar. Oí una cosa muy tonta, pero es verdad. Decía, hay 3 ranas al lado de un río. Una de las ranas decide saltar. ¿Cuántas ranas quedan? No. Sigue habiendo 3. ¿Por qué? Tú puedes decidir saltar, pero hasta que no saltes, sigues estando en el mismo sitio. Tú puedes tener buenas intenciones, decir, yo voy a saltar. Pero no. Nosotros decidimos irnos a Palencia, porque pensamos que Dios nos estaba dirigiendo, y seguimos creyéndolo, si no volveremos, hace más o menos un año. Pero hasta julio no nos marchamos. Hasta que no empezamos a hablar con el jefe y decirle, mira, es que hemos pensado que nos vamos a ir. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Me vas a dejar el trabajo? Pues sí. Hablar con el casero, mira, es que nos vamos a marchar, nos vamos a cambiar de ciudad. Ah, sí, ¿y eso? Pues hasta que no tomamos esos pasos, la decisión no habrá más que eso, una decisión. Entonces lo que tú decidas, bien está. Pero tienes que saltar, como la rana. Y tienes que saltar al río y hacer algo al respecto. Es curioso esto del arrepentimiento. Estoy pensando, y yo creo que confirma la idea de que esto no es para condenación. Jesús lo hacía. ¿Os acordáis en la última cena? Dice así para fastidiar. Dice, hay uno de vosotros que me va a traicionar. Sin decir nombres. Dice, vaya, con perdón, mala leche, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de los demás? Será otro. No, decían, soy yo. Todos empezaron a decir, soy yo. Y eso es lo que buscaba Jesús. Que el único que no decía, soy yo, lo dijese. El único que realmente tenía que arrepentirse, se arrepintiese. Los demás tenían que examinarse.
O sea, que tú te examines no significa que te condenes, pero debes examinarte. Todos debemos examinarnos. Y si realmente la palabra te está apuntando, entonces arrepiéntete. Es una oportunidad. Yo creo que, a pesar de que la palabra se tenía que cumplir, cuando Jesús dijo eso, en cierto modo estaba dando la oportunidad a Judas. Dice, bueno, arrepiéntete. Arrepiéntete, mira que te estoy señalando. Es tu oportunidad. Y sí, soy yo, lo estaba planeando, perdóname, tal, vale. Fue el único que dijo, esto no va conmigo, ¿no? No seamos así. Si la palabra de Dios te está hablando, pues responde. Dice en este pasaje, si no te arrepientes, si no lo haces, vendré como ladrón en la noche. Una de las cosas que yo lo reconozco, que a mí me cuesta, es esperar la segunda venida de Jesús con, no sé, con alegría y júbilo, yo no sé. Hay veces, y es curioso, yo creo que a veces pensamos más en la segunda venida de Jesús como exactamente como un ladrón, como algo malo. Nos va a pillar por sorpresa, nos va a pillar con la casa sin hacer, nos va a pillar con la vida patas arriba. Casi mejor que no venga. Yo no sé si te ha pasado a ti, a mí a veces me ha pasado, digo, si el Señor viniese hoy, me alegraría, vendría el Señor, o diría, a ver dónde me meto. Una de las cosas que a mí me sorprendieron y me animaron mucho cuando estuve en Israel, este tema en Israel es totalmente diferente, ¿no? Me acuerdo de una comunidad en Tiberia, sé que yo era como la ley seca para entrar, se reunían a escondidas, porque los judíos les estaban dando caña. Los judíos no tienen ningún problema con los cristianos, siempre y cuando no sean judíos. Con los cristianos gentiles no tienen ningún problema, les parece todo muy bien, vosotros creéis en Jesús. Es curioso, hay muchos judíos, y esto no es broma, hay muchos judíos en Estados Unidos que piensan que Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. No es broma. Sí, sí. O sea, la familia Cristo, ¿dónde venía Jesús? O sea, lo ven tan lejano, tan ajeno a ellos, es cosa de los gentiles, de la familia Cristo, como Ángel Cristo, aquel de Madrid, pues lo mismo, una cosa así, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, si un judío se convierte y reconoce a Jesús como su Mesías, problemas. Por eso se reunían como la ley seca. Y a lo que, ya me estoy yendo por las ramas, a lo que iba yo, es que yo alucinaba porque terminaba la reunión cantando, Bo Yeshua Bo. Ven Jesús, ven. Los judíos están anhelando, ven el retorno de Jesús como su liberación. Están anhelando, decir, ven y libéranos y establece tu reino entre nosotros. Sin embargo, nosotros estamos pensando, como venga Jesús, estoy como un ladrón. Nos va a pillar, ¿no? Detrás de nuestro aspecto físico, como decía en el caso de aquellos cowboys de Marlboro, pues yo no sé lo que hay detrás de ti. Yo no soy médico, no tengo ese tipo de mirada que dice, esta persona tiene esto, es lo más allá. No lo sé, yo veo a todos como muy sanos, muy guapos y muy bien plantados. Pero luego si os pregunto, pues es que tengo un problema con el riñón, tengo esto, tengo lo de más allá, no lo sé. Y de la misma manera, todos tenemos también un aspecto espiritual, ¿no? Una cosa es lo que hacemos, lo que decimos, y otra cosa es nuestra verdadera condición espiritual. Y recordemos que Jesús dice, yo conozco tus obras, sé lo que hay, no te engañes, sé lo que hay, arrepiéntete. Entonces me gustaría hacer un llamado. ¿Qué quiero decir con un llamado? No quiero decir que necesariamente quiera que vengáis aquí, si queréis hacerlo, pues bien está. Pero es un llamado a tomar la palabra de Dios como una semilla que tiene que dar fruto en nosotros. Y fruto de arrepentimiento, no es casualidad, o sea, no nos engañemos. Si 5 de las 7 iglesias el mensaje es arrepiéntete, por algo será. Pero nos cuesta reconocer nuestros pecados. Nos cuesta reconocer que no hacemos las cosas bien.
Nos cuesta reconocer que somos de manga ancha con el pecado. Aquí habla de estos de vestiduras blancas. Los que habían dicho, mira, yo voy a seguir al Señor, pase lo que pase. Y voy a tener una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. A mí es una de las palabras que me han perseguido hace muchísimos años. Una de las, estando en Inglaterra, en la comunidad, en Jesus Army, pues ya sabes, aquí supongo que lo seguirán haciendo, la gente de la casa te rodeaban, oraban por ti, daban palabras y tal. Muchos de vosotros habéis estado en situaciones similares, os han dado palabras, quizá muchas de ellas se os han olvidado, a mí se me han olvidado, yo lo reconozco, pero hay una que nunca se me ha olvidado. Y era, yo te he llamado a ser un hombre sin doblez, un hombre transparente, tal cual. Lo que hay es lo que ves. Y yo reconozco que he faltado muchísimas veces a ese llamado. Y sé que por eso tengo que arrepentirme. Y no puedo decir, bueno, esto es como en la iglesia de Corinto, ¿no? En que Pablo podía haber dicho, o los corintios podían haber dicho, mira, ya sé que no somos perfectos, ya sé que hay problemillas, que este está con la mujer, este se acuesta con esta mujer, y que bueno, que tenemos un poquillo aquí de jaleo en la cena del Señor. Digamos, nadie es perfecto, ¿no? Pero somos buena gente, ¿no? En general, ¿no? Bueno, la gana, mira, ahí hay pecado, tenéis que hacer algo, pero no podéis tolerarlo. No toleres el pecado en tu vida. No te acostumbres a convivir con él. No dejes que tus vestiduras se manchen. Porque la cosa cambiará completamente. El ambiente espiritual de esta iglesia, de cualquier iglesia que lo haga, cambiará completamente. No necesitarás salir a testificar, serás testigo. Saldrás a la calle y serás testigo. Y la gente te preguntará, ¿y qué tienes de especial? Pues no sé. Pues mirándome, no gran cosa. Brillamos con una luz que no es nuestra, ¿no? Y ese es el llamado. Entonces, me da igual. Si quieres venir aquí, ponerte de rodillas, orar delante de Dios, da igual. Si quieres hacerlo en casa, pero lo que es importante, y vuelvo a repetir, que me suelo repetir, es que lo hagas. Vengas delante del Señor, te examines, igual que los apóstoles, los discípulos lo hicieron. Soy yo. No para que te condenes, pero necesitas ser honesto contigo mismo y con el Señor. Es la única, bueno, no hay otra manera, ya lo siento. Entonces me gustaría que tomásemos unos minutos, si alguien puede